Bienvenidos a su canal, donde meditamos el Evangelio diario, pasando por el filtro de la tradición y del magisterio de la Santa Iglesia Católica, tratando de encontrar buscando el mayor contenido para aumentar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos. Alza el volumen de la tua fede. Hoy estamos celebrando la solemnidad del Sacratísimo Corazón de Jesús. Importantísima manifestación de parte de nuestro Señor Jesucristo que revela su corazón. Santa Margarita María de Alacoque, también el Padre Claudio de la Colombier. Y al final de este programa les voy a dar un dato interesante que recuerdo de su santidad Juan Pablo II, en cuanto a que encomendó a alguien en específico con respecto a esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús. No se pierdan hasta el final de esta reflexión, un dato importantísimo. Bueno, vamos entonces a iniciar la meditación de este texto, Lucas capítulo 15, versículos 1 al 7. Vamos a quedar con la fracción 3, que dentro del conglomerado de Lucas, acordémonos que Lucas, si algo o algún evangelio tiene mucha predisposición en cuanto a entonar la misericordia de Dios y entonar la benevolencia y el beneplácito y la dulzura, la ternura de Dios, es San Lucas. Pero si algún evangelio es bastante difícil de hallar en cuanto a la veracidad de los primeros siglos, fue San Lucas también. ¿Por qué? Porque Lucas fue indagador, investigador, escribió primeramente de la mano de la Virgencita María, de la Madre del Señor, escribió su texto en hebreo. Existieron copistas que lo pasaron al hebreo como otros al griego. Actualmente se mantiene en el griego. El original está aquí como se puede observar, pero en cuanto a la satisfacción del mensaje adquirido, no hay nada más que el original en hebreo, en cuanto a que adquirido por San Lucas gracias a su pertinaz investigación e indagación yendo a la fuente primaria, que es la Madre del Señor. Seguidamente las diferentes comunidades cristianas que fueron aportándole cierto tipo de información con respecto al Mesías, al mesianismo de Jesucristo nuestro Señor. Entonces vamos a escuchar este fragmento y continuamos con la meditación de este evangelio. Entonces les dijo esta parábola: ¿qué hombre entre ustedes, teniendo 100 ovejas, si llega a perder una de ellas, no deja acaso las otras 99 en el campo para ir tras la oveja perdida hasta encontrarla? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fragmento 3, desplazado al 4. Vamos a quedarnos con ¿qué hombre entre ustedes teniendo 100 ovejas? Bueno, no sin antes Lucas pone 100 ovejas, y ya vamos a ver el porqué de que coloca 100 ovejas. Antes advirtiendo lo que la Iglesia Católica hace referencia a este texto, en especial con la acción del dogma de la primacía de Pedro en cuanto al ministerio petrino, en cuanto al primado romano, la naturaleza del primado romano, que durante mucho tiempo existió el sentir de que el Papa era infalible. Sí, el Papa es infalible en cuanto a ex cátedra. Ya vamos a explicar propiamente, no vamos a entrar a profundidad por cuestión del tiempo, pero sí en cuanto a mención de la importancia de este dogma. Bueno, el Concilio Vaticano primero habló precisamente del poder de la jurisdicción del Papa en cuanto al favor de los obispos, en cuanto a las famosas herejías del conciliarismo, galicanismo, feronianismo y otras tantas, que pues obviamente declaró a favor del sumo pontífice como la primacía. Bueno, en cuanto a potestad universal, suprema potestad de la Iglesia, potestad ordinaria, en cuanto a potestad verdaderamente episcopal, bueno, y obviamente potestad inmediata y remota, bueno, como tal. Bueno, esos son digamos como la acción principal. Ahora, dentro de la misma infalibilidad que goza el sucesor de Pedro, que obviamente pues, es cátedra,
Diferentes concilios que llaman dentro de la dogmática concilios unionistas, Constantinopla, León y Florencia, declararon el primado de Pedro como la doctrina del Papa, que comprende objetivamente la infalibilidad en cuanto a que también lo define luego, porque es un sentir que viene de la iglesia primitiva, en la cual no había no había ninguna incoherencia. Todos estaban certeros y conscientes de que el Papa, precisamente el Papa, pues era el sucesor de Pedro, y a quien Pedro el Señor le ha dejado las llaves como tal. Bueno, entonces a partir de ahí hubo necesidad. ¿Por qué? Por la incredulidad y sobre todo la incongruencia de algunos miembros de la Iglesia Católica, y también algunos factores externos que ponían en duda la primacía del príncipe de los apóstoles. Por eso se sentencia el dogma de la primacía de Pedro en cuanto a el misterio petrino. Bueno, de ahí que entonces precisamente la infalibilidad de Pedro en cuanto a que es conferida por el divino Redentor es en cuanto a materia de fe o costumbres, como se afirmó en la definición. Por tanto, el obispo de Roma son irreformables por sí mismas y no por razón del consentimiento de la iglesia, lo que él ha propuesto. Ojo, lo que él ha propuesto, pero basándose, mire, aquí hay que tener cosas claras. Si a usted un papa le dice cosas contrarias a la tradición de la iglesia, pues sencillamente usted no está en la obligatoriedad, ni por orden, ni por obediencia, valga la redundancia, de obedecerlo. No tiene usted el derecho de obedecerlo. ¿Por qué? Porque está exponiendo una doctrina falsa. Una doctrina falsa. Porque lastimosamente hoy en día hay dos corrientes muy bien acentuadas. La que es muy laxa y la que es demasiadamente ultraortodoxa. Mientras una asegura que pues el Papa no tiene la infalibilidad, otra atestigua que hay que obedecerle lo que él diga, y resulta que el Papa también es hombre y se puede equivocar. Por eso el dogma en cuanto a su infalibilidad, que hable es cátedra, por tanto requiere que hable como pastor y maestro de todos los fieles, haciendo uso de su suprema autoridad apostólica. Cuando habla como teólogo privado, como obispo de su diócesis, entonces no es infalible. Lo que yo siempre le he dicho y le he manifestado, lo que con respecto a este tema, que es bajo la autoridad y la primacía del apóstol Pedro. Que tenga la intención de definir alguna doctrina de fe o costumbres para que sea creída por todos los fieles, sin esta intención, que debe ser fácilmente conocible por la fórmula usada por las circunstancias, no puede haber definición ex cátedra. La mayor parte de las definiciones doctrinales de las encíclicas pontificias no son definiciones ex cátedra. Atención a esto. El Papa puede escribir cuanta encíclica quiera, pero la gran mayoría no son ex cátedra. O sea, es decir, no son de obediencia, simplemente son consejos y usted ahora si lo toma o no lo toma. Ojo con eso, porque a veces la gente dice, no, que es que el Papa dijo esto y hay que hacerlo. No, si está dentro de la sana doctrina, se puede aplicar. Claro que sí. Si está fuera de la sana doctrina, no se puede aplicar. Ahora, la razón de la infalibilidad es la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo, que preserva al Supremo Maestro de la Iglesia de todo error. De todo error, y es ahí donde hay que aclarar, como decía San Agustín, como decía San Juan Crisóstomo, San Anselmo, San Atanasio, inclusive hasta el mismo obispo de Milán, que dentro de la misma inspiración, que es un influjo positivo de Dios sobre lo que es el escritor en cuanto al sumo pontífice, que de Dios mismo resulta ser el autor de aquel escrito, que la palabra de Dios, la asistencia consiste en que el Espíritu Santo preserva precisamente al supremo pontífice, maestro de la iglesia, a dar una definición errónea. Eso lo decían nuestros santos padres. Ahora viene la antítesis. Pero si él no se mantiene en oración, si él no da testimonio de su acercamiento con Cristo, pues entonces se pone en duda toda su enseñanza. Se pone en duda toda su enseñanza. ¿Por qué? Porque está yendo contrario a lo que Cristo ha propuesto para su iglesia. De forma que aquí se dejan las cosas muy claras con respecto al dogma de la infalibilidad papal, que hace alusión al texto de Lucas. Al texto de Lucas, que es el supremo pastor,
que se le pierde una oveja de las 100 ovejas y va a ir en busca de ellas. Entonces, si ahí va en busca de ellas, por tanto, entonces ve la necesidad de salvar a esa oveja. Y resulta que todos somos ovejas de Cristo. Inclusive el sumo pontífice también es oveja de Cristo, sino que él ha recibido la autoridad de guiar el rebaño de Cristo. Él tiene la potestad o de guiarlo para el infierno o de guiarlo para el cielo. Y como es un hombre, y si usted ve que no da testimonio de lo que es la fe en Cristo, pues sencillamente usted no tiene ningún sujeto en cuanto a la obediencia de seguir sus consejos. Así de simple. Bueno, ya con esto y teniendo en cuenta lo que nos dice la Santa Iglesia Católica con respecto al dogma de la infalibilidad papal, entramos en el grueso del Evangelio. Acuérdense del Concilio de Florencia, de Constantinopla, y pues también Trento lo toca de cierta manera, y Vaticano II. Pero es el sentir que maneja desde el siglo III, cuarto más o menos, cuando vino la división de la Iglesia latina y ortodoxa. Bueno, ahora, entrando en el grueso del texto del Evangelio, deja las 100 ovejas. Quien se le pierden 100 ovejas, se va a perder una de ellas, no deja caso las otras 99. Teniendo 100 ovejas, resulta que Lucas utiliza la palabra meach kifsal. Meach kifsal. Y resulta que, como bien he dicho, que Lucas es gran investigador, gran indagador, meach kifsal, no solamente está hablando de 199 ovejas. Está hablando de llamémoslo así, como la distensión, la zona, digamos, como infértil, en cuanto a que se ha deteriorado o se ha reducido la intensidad, por estar con Cristo. Se ha reducido la prioridad de que Cristo, valga la redundancia, sea una prioridad en la vida de esa oveja, es decir, de esa persona. Las otras 100 tienen la prioridad de estar con Cristo. Esta ha perdido como esa intensidad, esa necesidad de estar con Cristo. ¿Qué tiene que hacer, como dice Lucas, el meach kifsal? Meach kifsal entonces está hablando de aquella reducción de aquella disminución en cuanto a la necesidad de estar con Cristo, que lo tenaz y lo fuerte viene después, desde la misma fracción meach kifsal, que se debe a que ha disminuido, ha menguado, ha bajado su interés por seguir a Cristo, por interés por hacer parte del rebaño. Es porque dentro del mismo rebaño, dentro del mismo caminar del rebaño como oveja, pues ha visto el desinterés, o sea, se ha dejado motivar por desinterés, debido a que lo que sucede ahí, lo que sucede dentro de ese rebaño, está exponiendo la fe bajo cosas que son fuertes, porque cuando usted coloca conjunto la acción kifsal, está entonces hablando precisamente del deterioro que tiene la puesta en fe, la propuesta en fe, en cuanto a que se debe seguir a Cristo, en cuanto al amor se ponga, porque con amor nos ha salvado. Entonces ha visto que dentro de esa misma acción eclesial, es decir, de la parte de las 100 ovejas, entonces existe un antitestimonio, que lo que, por el contrario, en lugar de ayudarme a aumentar la fe, lo que ha hecho es hacerla decrecer. De forma que es importantísimo tener en cuenta esta enseñanza de Lucas, porque Lucas nos está exponiendo, meach kifsal, que hacemos parte de un rebaño de Cristo, que hay personas que lastimosamente se dejan disminuir en la gracia, en la fe, no tanto porque quieran hacer parte de ese rebaño, sino o que lo motiva simplemente quiere hacer parte de ese rebaño, pero lo que lo demotivó fue el testimonio que se dio en ese rebaño, el testimonio que hizo que esa oveja se enlodara, viera que su vida no tenía sentido, porque supuestamente los que seguían dentro del mismo rebaño no daban la razón
de su fe, de su existir, y mucho menos tenían como esa idoneidad, esa radicalidad en la cual se hace parte de este rebaño. Por eso entonces la gravísima responsabilidad de este texto es que si ustedes y yo hacemos parte del rebaño de Cristo, tenemos que ser testimonio del amor de Cristo, porque Dios nos va a juzgar es por nuestro testimonio de vida, por cuánto hemos amado, por si hemos cumplido primeramente su voluntad y cuánto la hemos hecho y cuánto hemos dispuesto nuestro corazón para hacer lo que a Él le agrada. El testimonio de Cristo. Ojo con esto, importantísimo.